resolviendo el pedido del señor operador para poder manejar esta situación, hicimos una pequeña pausa. Bueno, vamos a volver, entonces decíamos que estamos en presencia del doctor Hugo Flavio Corriani, abogado él con especializado, digamos, en temas del transporte urbano, transporte pasajero, transporte de carga, el transporte fluvial, marítimo. Bueno, él se ha especializado y ha escrito mucho al respecto y ha tenido una gran participación a nivel nacional, sobre todo los temas vinculados al transporte. Estos días en Resistencia o en el Gran Resistencia, que viene bien decir en Resistencia y viene bien plantear el Gran Resistencia. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Es decir, hay una crisis en el transporte donde en el contexto general hay una solución y en el contexto más chico hay otra. O sea, en Resistencia hay una solución y en el Gran Resistencia hay otra solución que no son compatibles porque en un lugar funciona el transporte y en el otro no funciona. Vamos a saludarlo al doctor Hugo Flavio Corriani. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Tilio, gracias por la invitación para exponer algunos temas preocupantes para la comunidad de Resistencia y sus alrededores. Bueno, sin lugar a duda que cuando nosotros nos remontamos a las crisis, los problemas del transporte, siempre ponemos foco en el tema de la tarifa, ¿no? En el tema de la tarifa, pero en este momento, además del tema de la tarifa, está el tema del rediseño de un nuevo modelo de transporte que ambiciosa y legítimamente el intendente de Resistencia habla de una solución para el transporte, ¿no? Para el transporte urbano. Ahora, hoy usted escribió un artículo muy importante que todo el mundo llamó por teléfono hablando de su artículo en el Diario Norte. Así que vamos a aprovechar para que les cuente a los oyentes, les cuente a los televidentes cuál es el contenido de ese artículo que usted escribió y que se publicó en el día de hoy en el Diario Norte, en la página de Cartas de Lectores. Digo esto para que los oyentes y los televidentes sepan dónde pueden recurrir a leer este material. Adelante, doctor. Básicamente y sintéticamente yo planteo que la Municipalidad de Resistencia, con muy buen tino, quiere reformular el transporte porque sabemos que el transporte público lamentablemente es obsoleto, unidad en mal estado, recorridos que no satisfacen la totalidad de la población. Entonces ha diseñado un plan de nuevas concesiones para que participen empresas, con un plan que amplía, digamos, las prestaciones en los barrios que hoy no están llegando los servicios, con recorridos más ágiles supuestamente, y con supuestamente un beneficio para el usuario. Lo que yo critico o lo que yo cuestiono o pongo en el tapete es que es la mitad del transporte, o sea, el transporte que sirve solamente la ciudad de Resistencia, pero tenemos otras 6 líneas que van a servir lo que es el área del Gran Resistencia: Barranquera, Vilela, Fontana, Tirol, Margarita Belén, que se confunde con el transporte urbano. Hoy, por ejemplo, tenemos tarifa diferencial entre uno y otro servicio. Como Resistencia y Gran Resistencia es una continuidad geográfica y poblacional, es decir, que se confunden, no hay límite físico que separen Resistencia de Barranquera, por ejemplo. Entonces los servicios se integran. Y como cada uno hace su recorrido, por ahí hasta la fecha hay servicios que se complementan o que no se complementan directamente porque se superponen, cuando podría haber una economía, digamos, si hubiera una coordinación entre municipio y Resistencia. Esto, digamos, lo plantean los empresarios también, porque, por ejemplo, para estas audiencias públicas en donde se está llamando a que la gente opine sobre el transporte, digamos, o la nueva propuesta que hace el municipio, no participa la provincia, ni se la ha citado para que participe en una supuesta comisión de transporte que ahí se menciona que ha venido trabajando estos años. Los empresarios cuestionan también porque no hay una participación, un llamado provincial.
Si hubiese una complementación, se podría hacer recorridos comunes, tarifas comunes, concesiones comunes, con unidades en buen estado, porque hoy en día la municipalidad va a licitar la mitad de los servicios y vamos a tener servicio de primera por un lado y servicio de segunda por el otro lado, porque van a tener unidades obsoletas. Esto históricamente ha sido una grieta que ha habido siempre entre la provincia y la municipalidad, independientemente de las cuestiones políticas o de los políticos que han estado en una u otro momento, ya sea del mismo o de singular partido. Nunca se ha podido lograr que un ente metropolitano que participen todo el área metropolitana, los municipios y la provincia, diseñe un plan de transporte que satisfaga y que sea común en tarifa, en recorrido, en complementación de servicios. Lamentablemente nunca se ha podido llegar. Entonces yo lo que digo es que lamentablemente en este momento se está perdiendo otra oportunidad para hacer eso. Si se hubiese creado un ente metropolitano como se viene reclamando y como tienen otras provincias, hoy podría ser otro y se podría haber hecho incluso un reordenamiento del tránsito, porque el problema también es que hay un sistema de tránsito muy caótico en Resistencia, con piquete y corte de calle, con semáforos totalmente obsoletos, donde no se sabe cuándo tiene que pasar el peatón. Por eso digo que es una oportunidad que se está perdiendo para que se haga, digamos, algo completo de una buena vez. Me parece excelente cómo ha profundizado la situación del tema del transporte, ¿no? Y en el tema también aparece otro conflicto, que es el tema de los subsidios. Estamos tomando conocimiento que las empresas de transporte están subsidiadas. ¿Y qué es lo que yo no voy a salir del tema del transporte? Y me gustaría que no salgamos del tema del transporte. Pero, ¿qué es lo que le agrega a esto? Es el Estado nuevamente participando, subsidiando. Subsidia absolutamente todo. Es decir, hay un Estado que hasta invade y hasta pareciera ser de que la actividad privada no puede funcionar si no aparece el Estado. Subsidia el funcionamiento de un frigorífico como el ruso, de capitales rusos en Margarita Belén. Hace 10 años subsidió toda la infraestructura, nunca funcionó. Los piqueteros han hecho ya una cultura de la protesta sin propuestas, y el gobierno ya se acostumbró a resolver la protesta sin solución. Exacto. Estamos ahí en un círculo vicioso, digamos, ¿no? Y cuando yo incorporo el tema de los piqueteros y el tema del Estado es porque también el reclamo de los piqueteros es a partir de un subsidio importantísimo, ¿no? Que está generando problemas muy serios, por ejemplo, en la municipalidad de Quilmes. Se habla de 650 millones de pesos que la municipalidad de Quilmes habría aportado, digamos, a los piqueteros, y que hay desvíos, hay nichos de corrupción que se sospecha, pongamos las cosas en su lugar. Hay una sospecha de que habría nichos de corrupción con esos 650 millones de pesos, donde interviene sin lugar a duda el tema de los partidos, el tema de la corrupción partidaria, ¿no?, de la política. Y esto no va a escapar a lo nacional, a las provincias, ni a la provincia del Chaco. Ya hay antecedentes sobrados de obras públicas que no se hicieron, de empresas que se subsidiaron y no funcionaron, y que ahora, digamos, también se da en este caso lo que traes vos a colación, que es el tema del subsidio del transporte. Exactamente. Yo quiero volver sobre el tema del subsidio del transporte porque es un tema que lo conozco perfectamente. El subsidio del transporte comenzó más o menos en el año 2000, después de la famosa crisis del 2000-2001, donde empezaron, entre otras cosas, se subsidió al transporte. Claro, se hace un subsidio a nivel nacional y a nivel provincial, donde lógicamente, incluso el gobernador lo ha denunciado estos días, ¿no es cierto?, acá, que a las provincias le entregan más o menos un porcentaje mucho menor
de 3.200.000 para que se repartan en las empresas, mientras que todo lo que sea el Gran Buenos Aires, qué sé yo, le reparte como 60 y pico de millones, mucho más plata, ¿no es cierto?, para que las empresas puedan prestar los servicios. Es por eso en Buenos Aires tenemos una tarifa de, qué sé yo, no sé, creo que está 18, 19 pesos. Acá tenemos una tarifa de 30 y pico de pesos en la municipalidad y 40 y pico de pesos en la provincia. Y donde según un estudio, las tarifas hoy en día, si no hubiera, digamos, un subsidio del Estado, tendrían que estar 160, 170 pesos. Imposible que la población la pueda pagar. Lo real de todo esto es que los subsidios realmente no son controlados. Lamentablemente, ya le digo, uno con conocimiento de causa, los empresarios simplemente hacen declaraciones juradas, viene la plata, no se sabe si se usa para pagar sueldo, para renovar unidades, o sea, no hay una auditoría o un control del Estado como debería haber, ¿no es cierto? Y realmente lo que se tendría que subsidiar, yo pienso, es al usuario que no puede, no a las empresas, ¿no es cierto? Porque la empresa dice que no pueden prestar el servicio, bueno, entonces está bien, pero subsidiemos al usuario, que es el que no puede pagar la tarifa. Porque si uno ve a simple vista el estado del transporte público de Resistencia, y bueno, lamentablemente no tenemos unidades con aire acondicionado, están todas las unidades sucias, todas las unidades rotas, y hoy en día el paro que vos bien dijiste que hay, por ejemplo, es porque supuestamente no reciben el subsidio de la nación, y supuestamente no le pueden pagar los sueldos. O sea, realmente es una situación que es una situación sin fin. Y otra cosa que cuestionan los empresarios en esta audiencia pública, también hay que tomarlo o sea, ellos siempre defienden sus intereses. Ellos cuestionan que con toda esta nueva inversión que van a tener que hacer para unidad y todo, la tarifa no les va a bajar de 160 a 170 pesos. Lamentable, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el quid de la cuestión de por qué se tienen que reunir y hacer realmente, más allá de que la población opine, hay que hacer un buen estudio, digamos, hay que copiar lo que han hecho otras ciudades del mismo país, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen un transporte mejor que el nuestro? Ese es el tema. Bueno, es decir que cuando la UTA declara el paro porque no cobran, ahí aparece el tema de que no le transfieren los fondos. O no le transfiere la nación o no le transfiere la provincia. Sí, todo un sistema, digamos, sumamente confuso. Es decir, entonces ahí aparece que la UTA, digamos, podría aplicarse el criterio de que está extorsionando al Estado. Che, transfieran los fondos porque nosotros le vamos a dejar sin transporte a la gente. Claro, con lo cual, utiliza la necesidad del pasajero. Y ojo, lo aprovecha el empresario también, no solamente la UTA. Claro, vamos a ser exacto. El empresario dice, bueno, ustedes también apuren para que nosotros recibamos la guita. Exacto. Entonces hay toda una cadena de extorsión, que yo decía recién, el tema de los piqueteros, digamos, que son los que ya se han acostumbrado, ya es... la extorsión permanente. Es una cosa cotidiana. Uno se levanta, prende el televisor, ya se naturalizó. Ya los canales de televisión a nivel nacional anuncian cómo van a ser los cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires. Como si fuera una tarea diaria, digamos. Una cosa, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Es decir, creemos que hay que volver a reencauzar y abogar, luchar, buscar un sistema ordenado, ¿no es cierto?, normal, transparente, y hay que encontrarle una solución. No podemos aceptar que la extorsión, como consecuencia de las dificultades o los problemas, sea una cosa, un medio cotidiano, porque ya de la extorsión la utilizan todo el mundo, cualquier entidad, digamos, utiliza el tema de la extorsión para presionar al Estado. Y el Estado, que de alguna manera resuelve sin solucionar, facilita que esto se convierta en una... Y hay otra cosa. No una norma de excepción, sino una norma ya institucionalizada como normal, digamos, ¿no? Hay otra cosa, Tilio. Las empresas, si bien lógicamente, también hay cuestiones por ahí que se mezclan con la política, la prestación de móviles para actos, para cuestiones políticas, que uno lo ha visto, digamos así, cuando ha estado en el tema.
Entonces, el Estado es el dueño del servicio. O sea, el Estado es el dueño, el que le da la concesión, de acuerdo a un pliego, le da a la empresa prestataria tantas condiciones. Entonces el Estado siempre tiene el derecho, tiene la facultad de o sacarle la concesión o sancionarlo porque no cumple. Y bueno, en este caso también habría que ver por qué el Estado no cumple, por qué el empresario no cumple, ¿no es cierto? Entonces, yo no digo que le vaya a sacar la concesión, pero tendría que tener un control mucho más específico para decir, bueno, señor, a ver, ¿en qué invirtió la plata? ¿En qué gastó la plata usted? ¿No es cierto? Entonces, incluso le puede llegar a sacar la concesión si hay un incumplimiento reiterado por parte de la prestación del servicio. Pero bueno, es como decíamos antes, el empresariado también, más allá de que puede tener alguna razón en muchas cosas en el tema del costo de la tarifa, también por ahí se vale del gremio para que los intereses de ambos sean beneficiados. Bueno, yo voy a dejar así a modo de un desafío para los próximos tiempos, analizar este tema, cómo se hace una institución, ya se hace una norma, el tema de la extorsión. Los piqueteros utilizan la extorsión, presionan al gobierno para que resuelvan. Los trabajadores del transporte hacen paro, digamos, contra el gobierno. Los empresarios también. Y después, fíjate, el tema del plus médico. Es decir, los médicos supuestamente le extorsionan al Estado porque le pagan fuera de término, dicen ellos, o porque le pagan poco, ¿no es cierto? Y pero cobran un plus, digamos, adicional a lo que ya el afiliado de la obra social viene pagando en forma normal. Dejamos ahí para seguir con esto que nosotros siempre decimos que necesitamos un Estado organizado, pero un pueblo libre. El pueblo no es libre cuando no puede utilizar el servicio del transporte, no es libre cuando no puede circular por la ciudad, no es libre cuando no tiene trabajo y tiene que salir a movilizarse para reclamar trabajar, y no es libre cuando le quieren cobrar el plus médico, digamos, porque supuestamente los médicos tienen dificultades. Así que esto queda a modo de introducción, pero vamos a redondear el tema del transporte, sí, y dejanos tu último concepto y la propuesta que vos haces para solucionar el tema del transporte. Y con eso cerramos. Sintetizo en lo siguiente. Es muy bueno y loable la intención del municipio, como fue en su momento en su provincia, de organizar y modernizar el transporte. Creo que la metodología no es la adecuada por las cuestiones que planteé. Y lamentablemente creo, porque los empresarios yo los he escuchado, que puede derivar en una serie de cuestionamientos y planteos judiciales que va a desvirtuar o va a demorar a lo mejor la organización. Ergo, yo diría que se podría haber consultado a la provincia, se podría haber coordinado una reorganización total del transporte de todo el área metropolitana y eventualmente insistir nuevamente en la creación del ente metropolitano, que en la época que yo dije de Miquis se largó, digamos, un decreto, pero no fue aprobado por los diputados en su momento. Entonces debería insistirse para que estos problemas de aquí en adelante se terminen. Nada más. Bueno, muy agradecido, Radio Resistencia y los protagonistas TV.com.ar agradecen al doctor Hugo Flavio Corriani, abogado especialista en transporte. Muchas gracias.